corazón de California, donde la gente creía vivir una vida tranquila, un hombre decidió convertir las noches en un juego macabro, porque para él matar no era suficiente, también quería ser escuchado. Quería que su nombre se convirtiera en un miedo colectivo y que su rostro se quedara en la mente de todos, incluso sin haberlo visto jamás. Y lo logró. Hoy, más de 50 años después, su identidad sigue siendo un misterio y su historia continúa siendo uno de los casos más aterradores y frustrantes de toda la historia criminal. A este asesino, el mundo lo conocería como el Zodíaco. Finales de los años 60. Estados Unidos estaba viviendo tiempos extraños. La guerra de Vietnam llenaba las noticias, la sociedad estaba cambiando y el miedo ya se respiraba en el ambiente. Pero mientras el mundo miraba hacia conflictos lejanos, un monstruo silencioso se movía entre las calles y carreteras de California. No era un asesino común. No buscaba solo atacar, buscaba dejar una marca, buscaba humillar a la policía, burlarse de los medios y, lo más perturbador, buscaba convertir sus crímenes en un mensaje, como si cada asesinato fuera solo una pieza de un rompecabezas enfermo. Y ese rompecabezas comenzaría en una noche fría de diciembre. Era el 20 de diciembre de 1968. Cerca de la ciudad de Benicia, en California, una pareja joven decidió pasar la noche juntos, lejos del ruido. Su plan era simple: estar solos, hablar, disfrutar. Pero no sabían que alguien más ya los estaba observando. En un lugar apartado llamado Lake Herman Road, el auto estaba estacionado en medio de la oscuridad. Todo parecía tranquilo, hasta que, de repente, un vehículo se detuvo cerca de ellos. El conductor no bajó inmediatamente, como si dudara, como si estuviera pensando. Y luego, finalmente descendió del auto. No se acercó para pedir ayuda. No se acercó para preguntar nada. Se acercó con un arma. Y sin dar tiempo a palabras, sin una discusión, sin una razón clara, disparó. El sonido de los tiros rompió la noche como un trueno. La pareja intentó escapar, pero era inútil. El atacante estaba decidido. Cuando todo terminó, la carretera volvió a quedar en silencio. Y el asesino se fue, sin llevarse nada, sin dejar una explicación, solo dejando dos cuerpos y una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué? En ese momento, la policía pensó que era un crimen más, un asesinato sin sentido, tal vez un ajuste de cuentas. Pero estaban equivocados, porque ese ataque no era el final, era el comienzo. Y lo peor es que el asesino no solo iba a matar otra vez, iba a presentarse ante el mundo, como si fuera una estrella, como si sus víctimas fueran parte de un espectáculo. Y pronto, California entera entendería algo aterrador. No estaban cazando a un asesino, estaban cazando a alguien que disfrutaba el miedo. Y cuando regresó, no solo dejó sangre, dejó un nombre: Zodíaco. Pasaron los meses. La policía investigó el caso de Lake Herman Road, pero no había huellas claras, no había sospechosos sólidos, y lo peor, no había motivo. El crimen parecía haberse perdido entre archivos y reportes, como otro caso sin respuesta. Pero en la oscuridad, el asesino no se había ido, solo estaba esperando. Esperando el momento perfecto para volver y demostrar que no era un asesino cualquiera.
porque lo que ocurrió después fue una declaración de guerra. Era la noche del 4 de julio de 1969. Mientras miles celebraban el Día de la Independencia con fuegos artificiales, una pareja joven se encontraba estacionada en un lugar conocido como Blue Rock Springs Park. Un sitio apartado, tranquilo, ideal para estar lejos de todo. Pero esa tranquilidad duró poco. Un vehículo se acercó lentamente y se estacionó cerca. Al principio parecía algo normal, hasta que el auto se alejó. Y por un momento, todo volvió a calmarse. Pero minutos después, el vehículo regresó. Un hombre bajó del carro. No dijo nada, no gritó, no discutió. Simplemente caminó hacia el auto de la pareja y disparó varias veces a quemarropa. Los disparos fueron rápidos, fríos, como si ya lo hubiera hecho antes, como si no sintiera nada. La pareja quedó gravemente herida y el asesino se fue. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, una de las víctimas sobrevivió y alcanzó a describir lo que vio. No era suficiente para identificarlo, pero era suficiente para entender que no se trataba de un ataque casual. Era alguien que planeaba, alguien que elegía sus objetivos como un depredador. Poco tiempo después del ataque, la policía recibió una llamada. La voz al otro lado sonaba tranquila, casi indiferente, como si estuviera reportando un accidente cualquiera. El hombre dijo que él era el responsable del ataque en Blue Rock Springs y también confesó algo aún más aterrador. Dijo que él había sido el responsable del crimen de Lake Herman Road. Luego, colgó. La policía quedó helada, porque esa llamada no era solo una confesión, era un mensaje. Era como si el asesino estuviera diciendo: yo controlo este juego y ustedes solo me siguen. Pero el horror apenas comenzaba, porque días después, el Zodiaco haría algo que lo convertiría en leyenda. El 31 de julio de 1969, 3 periódicos importantes de California recibieron cartas escritas por la misma mano. En ellas, el asesino se burlaba de la policía, exigía atención y aseguraba que si no publicaban sus mensajes, seguiría matando. Pero lo más inquietante no era la amenaza, era lo que venía dentro. Un código, un cifrado extraño, símbolos y letras mezcladas como un idioma desconocido, y al final, un símbolo que pronto sería famoso en todo el mundo. Un círculo con una cruz, como la mira de un arma. En esas cartas, el asesino se presentó finalmente con un nombre que parecía sacado de una constelación o de una mente enferma que quería ser recordada para siempre. Zodiac. Y en ese momento, California entendió que no estaban enfrentando a un asesino normal. Estaban enfrentando a alguien que quería convertirse en mito. Y lo peor es que aún no había mostrado su verdadero rostro. Después de las cartas, la calma en California murió por completo. Porque el Zodiaco ya no era un rumor. Ahora era un nombre en los periódicos, un símbolo en la mente de miles y una amenaza constante flotando sobre las calles. La gente empezó a mirar con desconfianza a cualquiera. Las parejas dejaron de salir en la noche. Los parques se vaciaron. ¿Y la policía? La policía comenzó a sentirse humillada, porque no importaba cuánto buscaran, el asesino siempre iba un paso adelante. Y entonces, en septiembre de 1969, el Zodiaco volvió a atacar. Era el 27 de septiembre de 1969. Un lago tranquilo llamado Lake Berryessa, un lugar perfecto para descansar, para respirar, para olvidarse del mundo. Allí, una pareja disfrutaba el día, hasta que una figura apareció entre los árboles.
Un hombre con una capucha negra, pero no era una capucha normal, era una máscara con un símbolo blanco, un círculo con una cruz, el símbolo del zodiaco. El hombre se acercó lentamente, les dijo que era un fugitivo, que necesitaba su auto, que no quería lastimarlos, pero todo era mentira. Los ató y entonces, sin piedad, los apuñaló. Uno de ellos sobrevivió, apenas, y antes de irse, el asesino hizo algo que demuestra lo enferma que era su mente. Tomó un marcador y escribió en el auto las fechas de sus ataques anteriores, como si estuviera firmando una obra, como si las víctimas fueran solo números en su colección. Pero el crimen más impactante llegaría semanas después, el 11 de octubre de 1969. En la ciudad de San Francisco, un taxista llamado Paul Stine recogió a un pasajero. Parecía un viaje normal, pero minutos después, el pasajero sacó un arma y le disparó en la cabeza. Paul Stine murió en su asiento y el asesino salió tranquilamente del taxi, como si nada. Incluso fue visto por testigos. La policía estuvo cerca, demasiado cerca, pero aún así, el zodiaco escapó otra vez. Y poco después, llegó otra carta. En ella, el asesino no solo se burlaba, también envió un pedazo de la camisa ensangrentada del taxista, como prueba, como un trofeo, como si dijera, no importa cuántos policías pongan, yo sigo libre. Los años pasaron, las cartas continuaron llegando, algunas reales, otras falsas, pero el miedo nunca se fue. Hubo sospechosos, muchos. Uno de los más señalados fue Arthur Lee Allen, un hombre con un perfil inquietante, pero jamás pudieron probarlo oficialmente. No hubo confesión válida, no hubo ADN definitivo, no hubo evidencia final. Y así, el zodiaco desapareció, como si la noche se lo hubiera tragado. Hoy, su identidad sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de la historia. Y lo más perturbador es pensar que tal vez el zodiaco murió sin ser descubierto, o tal vez simplemente dejó de escribir, pero nunca dejó de existir. Porque mientras su nombre siga sin respuesta, su juego no ha terminado. ¿Y tú? Si hubieras vivido en esa época, ¿habrías podido reconocerlo? ¿O el zodiaco habría pasado a tu lado sin que te dieras cuenta? Esto fue Noctis Mentem.